Hoy estamos comenzando una nueva eh, lección que está en el capítulo 8. El versículo para memorizar es el versículo 29 y 30, que dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Podríamos partir inmediatamente con una reflexión para aquellas personas que a veces piensan que Dios nos abandona. Jesús dice: a mí no me ha dejado solo el Padre, nunca me ha dejado solo. ¿Pero por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, la clave de la cercanía o la distancia de Dios no está en Dios, Él está siempre cerca, está en nosotros. Cuando nosotros dejamos hacer las cosas que agradan al Padre, sentimos que Él se alejó de nosotros, y en realidad es al revés. Así lo dicen también los 4 pasos, que debemos reconocer que son nuestros errores los que nos alejan de Dios. Él nunca se aleja de nosotros. Estas 3 semanas que vienen, vamos a hablar de lo sorprendentemente incomprensible. Primero, algo que sorprende y algo que es realmente incomprensible. No se puede comprender con nuestra mente humana. Y los temas que vamos a tratar son los que están acá. El tema 1 será la actitud y las palabras precisas. Este es el de hoy. ¿Ya? El tema 2 va a ser Juan 8, 31, 32. Permanecer es liberador. Y tema 3, Juan 8, 44, 45, las cosas por su nombre. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay correlatividad en el texto. Podríamos partir del 12 para adelante, pero no nos daría el tiempo para todo eso. Por eso yo les dejo la tarea, ¿cierto?, de que semanalmente ustedes vayan leyendo y releyendo el capítulo completo. Ya, específicamente para ahora vamos a tratar del 1 al 11, pero lo ideal es que usted tome el capítulo 8, hay audio Biblias, o usted pone el capítulo 8 audio en el YouTube y ahí puede estar escuchándolo todo el rato. La película que vamos a compartir ahora también, ese pedacito. Entonces ustedes se van familiarizando con el contenido de lo que estamos tratando, y de ahí podemos salir más fácil hacia la interpretación y también hacia la aplicación. Esta es una obra de arte, porque la verdad este texto de Juan 8, del 1 al 11, la relación de Jesús con la mujer adúltera, ha dado pie para muchas obras de arte. Aquí está la mujer, ustedes pueden ver los hombres, Jesús escribiendo en la tierra, y cada uno se hace la imagen de acuerdo a su perspectiva. Ahora, este texto nos ha dado muchos versículos muchos dichos que se han hecho populares. Por ejemplo, el que está sin culpa tira la primera piedra, ¿ya? Es un dicho muy popular que no solamente los cristianos repiten ni los que estudian la Biblia, sino que todas las personas usan ese dicho. Y hay otro más que que se dieron en este contexto. Este párrafo específicamente, para algunos estudiosos, no estaba en los libros originales, para otros está entre paréntesis, pero si está en la escritura que nos llega a nosotros, es palabra de Dios. Algunos trataron de evitar hablar mucho de este tema porque pone en cuestión la moralidad de Jesús. O sea, hasta qué punto, para Jesús un pecado tan importante, tan grave, no parece ser tan importante. Y entonces, una mirada simplista, a Jesús le da lo mismo el tema del pecado. Pero no es tan así. Vamos a descubrir acá que no es tan así como algunos interpretan. Y por eso que algunos en su tiempo evitaron tratar este tema o evitaron incluirlo incluso en sus sermones, porque pareciera que Jesús es un poco blando en esta parte. Pero vamos a descubrir que es todo lo contrario. El texto entonces del capítulo 8, versículo del 1 al 11,
la actitud y las palabras precisas. Y a este título yo le agregué algo más. Yo no te condeno. Yo no te condeno. La traducción en la mayoría de los textos dice, ni yo te condeno, porque es la palabra que Jesús usa para cuando le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? No, Señor, todos se fueron. Bueno, yo tampoco te condeno. Pero en realidad yo le hice el juego de palabras, cambié una letra para decir, para darle énfasis a lo que queremos dar énfasis acá. Yo no te condeno. ¿Ya? Así es que esas son las actitudes, la actitud de Jesús y las palabras precisas. Vamos a ver por qué la actitud de Jesús y las palabras precisas. Jesús se fue al monte de los olivos. Este es un monte que está bien recurrente en la Biblia. Aquí se menciona a David en el Antiguo Testamento, cuando su hijo Absalón estaba generando la revuelta, digamos, el golpe digamos, estaba tratando de tomarse el poder a la fuerza, y cuenta la historia de que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. ¿Ya? Llorando. Entonces tenemos acá una relación con este lugar que fue escenario de muchas situaciones particulares. Cuando Jesús, según el Evangelio de Lucas, se acercó a Jerusalén, vio la ciudad, se supone que desde este monte, y comenzó a llorar. Esta vez cuando comienza a decir, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y hace una oración muy conmovedora respecto a la gente de esta ciudad, desde el monte. También enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama Los Olivos. Es decir, él era un lugar que Jesús constantemente recurría cuando estaba cerca de Jerusalén. Era su lugar de retiro, de búsqueda de la presencia del Señor, desde su Padre. Ya, cuenta la historia también de una higuera cerca del camino. El Señor vino a ella y no halló nada en ella, ¿no? O sea, no había fruto, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Entonces, según los estudiosos, este era un tiempo en que la higuera no tenía por qué tener fruto, ¿no? Pero, y ahí un conflicto teológico, ¿por qué Jesús condena a esta higuera cuando él pasó en época que no debía dar fruto? O sea, no tenía por qué exigirle, ¿ya? Pero también existe la realidad de que cuando el Señor quiere algo, necesita algo, él es dueño de hacer que la higuera o cualquier planta dé fruto en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero aparentemente aquí está el Señor también en este episodio en el Monte de los Olivos. Ya al final de su ministerio, también sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, cuéntanos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí otra vez vemos a Jesús en el Monte de los Olivos enseñando a sus discípulos. Ustedes pueden ver, ahí aparece Mateo 24 y 25, desde el Monte de los Olivos el Señor le explica a los discípulos lo que iba a ocurrir en los postreros tiempos. Entonces la importancia de este lugar no es menor, porque gran parte del ministerio de Jesús se basa en el Monte de los Olivos, que obviamente se llama Monte de los Olivos porque tenía olivares. Y dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Esta expresión, sentado él, es el asentamiento, digamos, es la posición que toma un príncipe en ese tiempo para poder enseñar. No solamente el acto de sentarse, sino la significancia de este tipo de vocablo nos permiten ver que Jesús sí tenía autoridad para hablar,
aunque los discípulos, o sea, los fariseos y los religiosos del tiempo no le daban la autoridad, pero la gente sí, porque dice todo el pueblo, es decir, la gente ya estaba realmente conmovida, ya sea que creyeran o no, pero todos iban a Jesús. Ahora, el texto, el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, el versículo 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, a ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entre el versículo 2 y versículo 3, Jesús está presente enseñando, él está enseñando y los discípulos, los fariseos, le interrumpen el discurso a Jesús para mostrarle a una mujer que supuestamente habían sorprendido en adulterio. El detalle que la ley a que ellos hacen referencia dice que si fuera sorprendido alguno masculino, dice, y luego dice, ambos morirán, el hombre y la mujer, ambos. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí, ¿dónde está el hombre? Ellos traen solamente a la mujer. ¿Dónde está el hombre que es responsable del mismo pecado? Ahora, en realidad, los fariseos en este momento no estaban preocupados de la mujer, de restaurarla. Mucho menos estaban preocupados del hombre, les da lo mismo. Ellos estaban preocupados de encontrar alguna razón justificable para condenar a Jesús. Entonces aquí ni la mujer era importante, ni el pecado que estaba cometiendo era importante, ni el hombre con quien se estaba cometiendo el pecado era importante, ni lo que la ley dijera era importante. En realidad aquí lo importante era encontrar alguna razón para culpar a Jesús. Entonces, ahora tengamos esto como antecedente. Ellos no estaban tratando de hacer bien las cosas. Ellos estaban tratando de condenar, de buscar alguna excusa para condenar a Jesús. Entonces, esta fue su excusa fabricada, porque llevaron a una mujer, no llevaron al hombre, le dicen a Jesús qué es lo que dice la ley y ponen en tela de juicio entre lo que es la misericordia y la justicia. ¿Qué va primero? ¿Cómo Jesús actuaría? Y para darle un poquito de relevancia, ellos le dicen a Jesús, maestro. ¿Ya? Obviamente que ellos no reconocían en Jesús que fuera maestro. Ahora, si vamos un poquito más allá, indagando sobre el texto, recordemos que Jesús es hijo de María y que lo concebió sin tener contacto con José, su padre adoptivo. Entonces, era como para encontrarle el pasado sucio a Jesús. O sea, ¿cómo habla este Jesús? Si tiene también su origen, no es tan claro, porque acordémonos, seguramente la gente hablaba, la gente comentaba, como suelen comentar de un personaje famoso, en las esquinas, por ahí, las conversaciones de familia, tratando de definir si Jesús era el Mesías o no, y quienes más tenían cierta reticencia a aceptar a Jesús, siendo fariseos o no, trataban de encontrar en Jesús algo sucio, algo no, por decir que su origen no es tan limpio, nació de una mujer soltera cuando todavía no se casaban. Después José lo recibió igual, pero eso, quién sabe qué pasó por ahí. Entonces, ¿quién se cree este Jesús? ¿Se dan cuenta? O sea, ellos estaban tratando de buscar la forma de confrontar a Jesús con su propio origen oscuro, medio pecaminoso, según la mirada de ellos. Entonces, no es que a ellos le importara la mujer, no es que le importara la ley, no es que le importara hacer bien las cosas. Ahí ellos le estaban buscando argumentos para poder destruir a Jesús. Estaba viendo ahora, a ver qué dice él ahora, si él es hijo de algo parecido. Entonces, la mala intención está evidentemente clara en este pasaje. El versículo 6 dice, más esto decían, tentándole, para poder acusarle.
pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese esta actitud física que describe Juan, ya de inclinarse. El Señor se inclina y escribe con el dedo. Entonces, los teólogos que hacen su pega, ¿cierto? Ellos tratan de definir, por ejemplo, quién era la mujer adúltera, porque no da nombre. Trata de definir qué es lo que estaba Jesús escribiendo en el suelo. Para algunos Jesús estaba escribiendo los nombres de cada uno de estos que llevaron a la mujer y al lado le ponía un pecadito. Entonces, ahí van viendo ahí el nombre y van diciendo, parece que esto tengo tejado de vidrio, así que me voy a ir calladito mejor. Son ideas. Pero lo cierto es que Jesús estaba inclinado y estaba escribiendo. Lo que escribía es irrelevante. Es irrelevante para lo que realmente Jesús quiere enseñar, y Juan con incluir este relato acá en la Biblia. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, con esto estamos afirmando que la excusa era encontrar algo raro en Jesús que lo hiciera merecedor de la muerte. Los siguientes textos, el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, o sea, Jesús no le respondió al principio, pero lo molestaba, bueno, ya les voy a responder. Y les dice esta frase épica, ¿cierto? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, si el que esté limpio, arroje la piedra. Bueno, y ahí seguramente la conciencia, lo que está diciendo Jesús es algo realmente profundo. Pablo lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, están fuera de la gloria de Dios, o sea, no tienen acceso a su gloria. Por tal motivo, entonces, cuando Jesús les da este desafío, cada uno seguramente comenzó a recordar su propio pecado. ¿Ya? Y dijeron, bueno, mejor yo me retiro porque aquí puede pasar algo más extraño. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es decir, Jesús no perdió tiempo discutiendo con la gente, en este caso, no perdió tiempo tampoco justificando el pecado, no perdió tiempo en eso. Jesús se inclinó y siguió escribiendo en tierra, estaba esperando hacer lo que él tenía que hacer. Él no estaba tratando de justificar nada, ni lo iba a hacer, ni iba a justificar algo, solamente estaba confrontando la justicia versus la misericordia. Y él pudo aplicar ambas cosas, justicia y misericordia. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, ¿ya? Uno a uno. ¿Y por qué Juan nos da este detalle? Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, hubo un abandono ahí silencioso de las personas. El versículo 4 del texto de Timoteo, versículos 1, 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo, esta es la palabra clave acá, cauterizada la conciencia. ¿Ya? Cauterizada la conciencia. Marmorizada, dicen algunos, y otros dicen muerta la conciencia. La conciencia, recordemos que es ese órgano intangible que está dentro de nosotros y se aloja en el espíritu. No obstante, de acuerdo a este versículo, podemos entender que la conciencia se cauteriza o, dice una palabra más común, se condiciona. Cauterizar es que se quema, ¿cierto? Se condiciona. ¿Cómo suele ocurrir esto? O sea, si una persona robó una vez,
se sintió muy mal, pero por alguna razón robó la segunda vez y se sintió muy mal. La tercera vez robó otra vez y se sintió no tan mal, pero mal. La cuarta vez volvió a robar y se sintió mal. La quinta vez se sintió menos mal, y después ya no se sentía mal. Al final, esa actitud pecaminosa se convierte en parte de su hábito y la conciencia deja de condenarlo, lo encuentra como algo absolutamente normal. Es justamente lo que está ocurriendo, lo que pasa en todos nosotros. Entonces, pero esta gente que está tratando de condenar a Jesús por medio de una mujer que fue encontrada en pecado, no fue capaz de soportar su propia conciencia y se fueron alejando desde el más viejo hasta el más joven. Me imagino que desde el más viejo porque tiene más tiempo para acumular cosas en contra de su propia conciencia. El viejo tiene mucho más que arrepentirse que los jóvenes. Ahora Jesús se endereza y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. ¿No? Ella le dijo: Señor, ninguno. Ahora el Señor le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, ¿no? Ni yo te condeno, ¿no? De ahí sacamos el título, ¿cierto? Yo no te condeno, ni yo te condeno, ¿no? Ahora bien, vete y no peques más. Aquí hay una condicionante. Aquí hay una condicionante: no peques más. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este mismo texto? Como puedes ver, le dice el Señor: ha sido sanado al paralítico de Betesda. Así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. La advertencia frente al hábito, hacer del pecado un hábito. No lo hagas un hábito, porque las cosas pueden empeorar. Entonces, a Jesús le dijo lo mismo: yo no te condeno. No le preguntó nada, no le preguntó detalles, sino: yo no te condeno, pero cuídate, no vayas a cometer otra vez ese pecado. Ahora, ¿cómo se genera un juicio justo? ¿Ya? Primero, los acusadores no pueden estar involucrados en el motivo de la acusación. O sea, es ser muy extremadamente descuidado, por decir una palabra, pero incorrecto, acusar a otro de un pecado, quizás no del mismo pecado, de la misma situación pecaminosa que está involucrado, pero sabiendo que yo también tengo, que la persona que va a acusar tiene alguna razón para también ser condenado. Entonces, para que el juicio sea justo, el que acusa no debe tener esa línea de pecado, en este caso. ¿Ya? Ahora, cada uno de los que le acusaban a la mujer, cuando Jesús le dice que de usted esté sin pecado, lance la primera piedra. Cuando Jesús hace eso, de a uno en uno se comienzan a ir, porque van dando a entender de que no tenían autoridad, porque en algún pecado habían cometido en ese mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa con Jesús? Jesús mismo en Juan 8:46 le dice a ellos mismos: ¿quién de ustedes ¿ya? puede demostrar que he cometido pecado? Es decir, aquí yo no he cometido pecado. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Ya? Es decir, si los acusadores no pueden ser y estar involucrados en el motivo de la acusación, Jesús no podía estar involucrado con el pecado. Entonces, si alguien podía acusar a la mujer que habían traído delante de él, era Jesús. ¿Por qué? Porque él no había cometido pecado. ¿No? Entonces, el único en ese grupo que tenía autoridad para poder condenar a la mujer era Jesús.
porque él no había cometido pecado. Él tenía la autoridad. Ahora, si el juicio ha de ser justo, entonces no se puede hacer acepción de persona. Acepto a una persona y a otra la rechazo. Eso no se puede hacer cuando quiere hacer un justo juicio. Según Deuteronomio 22:22 habla justamente del pecado que ya lo mencionamos y que debe ser condenado tanto el uno como el otro. Entonces, estas personas, al traer a Jesús solo a la mujer, entonces están aceptando el pecado del hombre que estaba pecando con esta misma mujer. Entonces, lo que se nos hace bastante, no solamente extraño, sino que injusto. El juicio no sería justo. Y por eso Jesús no se molestó si quieren preguntar dónde está el hombre, que también merece ser apedreado, sino a la mujer le traen. Entonces, si vamos a hacer un justo juicio, no vamos a favorecer a nadie, sino que ha de ser un juicio equilibrado, ¿no? Mismo pecado, misma persona, misma condenación, mismo trato. Ahora hay algo que es muy importante y que estos fariseos no sabían, pero nosotros sí sabemos, es que todas las personas serán juzgadas. Eso lo dice Pablo en 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1, no lo tengo ahí, pero veamos, 2 Timoteo 4:1, ¿qué dice 2 Timoteo 4:1? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, todas las personas serán juzgadas, todas. Los que ya han muerto antes y los que morirán después, pero todas van a ser juzgadas. ¿Ah? Y el cuarto punto, para entender que se ha de hacer un juicio justo, el cuarto punto es que todos los pecados, también, no solamente las personas, sino que todos los pecados. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están fuera de su presencia. Todos. Por cuanto todos. Y Juan 2:10 nos dice por qué. Si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas, dice Juan. Entonces, nosotros podemos ver, de acuerdo a esto, cuál es la posición de Jesús frente al pecado en sí mismo. Y ahora voy a ir a estas conclusiones. La mujer no se justificó. O sea, ella no tuvo más diálogo con el Señor Jesucristo, ni trató de justificar su pecado, ¿no? Es decir, ella aceptó la condición en que le trajeron a Jesús, ¿ya? Pero ella no buscó justificarse. No, es que acá, es que allá, no, ella no buscó, sino que frente al Señor, ella quedó a expensas de lo que el Señor tomara como decisión. Ahora, pero acá viene lo maravilloso de este texto, porque Jesús evidenció el poder de su gracia antes de manifestarse en la cruz. Entonces él está dando un adelanto de cómo va a funcionar y cómo funciona hoy día el sistema de justificación frente al pecado, que en ese tiempo no se conocía. ¿Qué dice Efesios 2:8-9 o Juan 3:17? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús está garantizando la salvación del mundo a través de sí mismo. Si bien es cierto, todo el mundo peca, todo el mundo pecó, y todos los pecados son condenables, no hay pecado grande ni pecado chico, pero aún así el Señor murió por todos los pecados y por todas las personas, porque su venida no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo tuviese acceso a la salvación. Ahora, si alguien no quiere entender esto, Pablo nos ayuda a aclarar las cosas en Efesios 8:2-8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Esto no es algo que yo pueda hacer, no es que yo de determinado momento me propongo ser bueno, cambio de actitud, de aquí en adelante seré la mejor persona. No, lo único que tiene solución para el pecado es Jesús. Y por lo tanto, no es aunque yo me proponga hacer las cosas bien y agradar a Dios a mi propia manera, no me va a resultar porque la única intervención para esto tiene que ver con el mismo Jesús que le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Pero ¿por qué Jesús no condenó a la mujer? Porque Jesús tomó el lugar de esa mujer y la condenación de esa mujer se aplicó a Jesús mismo. Si la mujer pudiese valorar teológicamente, espiritualmente, mejor dicho, si pudiese valorar espiritualmente lo que Jesús hizo, esa mujer no se iba a despegar de Jesús nunca más. Iba a andar detrás de Jesús, iba a tratar de seguirle, va a compartir con el mundo entero lo que era ese Jesús. ¿Por qué? Porque pudo haber entendido lo que es la gracia. Ella merecía. Jesús nos está diciendo, no te preocupes, si está lo mismo que el pecado que se cometa, total, ellos también han cometido pecado. No, lo que el Señor está diciendo, tú mereces ser castigada, pero yo no te voy a condenar. ¿Y por qué no te voy a condenar? Esta parte no está escrita. Yo no te voy a condenar porque la condenación que le corresponde a ti, la asumo yo. ¿No? Y entonces es Jesús el que está en este momento tomando el lugar de esa mujer. Isaías 53, muchos años antes, este profeta escribe, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, cada uno hace lo que bien le parece. Mas Jehová cargó en Cristo, en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nosotros la respuesta. Si bien es cierto, todos nos descarriamos como cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, incluido el pecado de esta mujer. Entonces, la gracia del Señor en este momento se manifiesta de manera, digamos, evidencial, se manifiesta como una pre-manifestación de la gracia plena, perdonando estos pecados, también perdonando al de la piscina de Bethesda, ¿ya? Y a varios más, que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Él demostró que no tiene autoridad para perdonar los pecados, pero ¿de dónde viene esa autoridad? No viene solamente de que Él diga que puede perdonar pecados, sino que viene de que Él no es pecador y es el único que sí puede condenarnos. Es decir, es el único que puede salvarnos y es el único que nos condena. Ahora, la decisión la tiene la mujer. El Señor le dice a la mujer, no peques más. Vete y no peques, va a decir, un cambio radical en tu vida tiene que ocurrir si te encontraste personalmente con Jesús. Jesús tomó el lugar de esa mujer. Y Jesús, queridos, toma también nuestros lugares para evitarnos la condenación del pecado. Por tal motivo, nosotros también, ya estoy haciendo aplicación, nosotros también debemos evitar, minimizar el pecado, evitar esconder la consecuencia del pecado, tratar de taparle los ojos a Dios para que no vea nuestro pecado, evitar esto e ir abiertamente delante de Él para recibir el perdón de nuestros pecados. No hay pecado grande o pequeño. Normalmente nosotros clasificamos los pecados erróneamente y los pecados que comete el otro son enormemente grandes y los que cometo yo son tremendamente pequeños. Los pecados que comete el otro son inmensos y son de responsabilidad plena de la persona, pero los que cometemos nosotros son como pecados que en los otros juzgamos el hecho, cometiste el pecado. En nosotros juzgamos la motivación. Sí, pero es que lo hice por. Es decir, el mismo pecado, persona A
lo cometió y necesita ser condenado. Persona B, como soy yo, bueno, yo no merezco ser la condenación exterior, este sí que es malo, yo no tanto. Entonces, tenemos esa condenación, ese tipo de clasificación que siempre termina favoreciéndonos a nosotros, pero eso es injusto, eso no es así. El pecado, quien quiera que lo haya cometido, no es ni grande ni pequeño. El pecado es pecado. Y ese pecado nos condena a nosotros, porque me salté aquí el texto de Santiago, creo que lo tengo por acá. Santiago 2:10 dice, si ustedes obedecen todas las leyes, es decir, intachables, pero menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Es decir, o es todo o es nada. Y de ahí entonces viene la condición pecaminosa o la condición que debemos entender frente a la realidad del pecado. Si bien el Señor tiene la capacidad, la autoridad y el amor para decirnos yo no te condeno, no está diciendo no importa si tu pecado no es tan importante. No, tu pecado hiere, tu pecado no es bueno, es malo, te daña a ti y daña a segunda, terceras personas, puede hacer daños irreparables, pero aún así yo no te estoy condenando. Pero no te justifiques, no te justifiques. Y ahí el Señor manifiesta el poder de su gracia, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, no por obras. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa no por obras? No por mí, no por mí, ¿ya? Sino que toda mi salvación es por gracia, por la gracia que el Señor manifiesta hacia nuestra vida y nos permite ver su gloria. Entonces, si tú estás redimido, si tú, al igual que la mujer de este relato, es una persona que no justificas, sino que en realidad usa otra palabra, que es arrepentimiento. Entonces el Señor puede evidenciar su gracia. Es decir, el Señor, está el pecado, están las consecuencias, ¿ya?, del pecado, Jesús se pone entre medio. Entonces el pecado se diluye y el resultado es que después de acá viene vida. Vida nueva. Y por eso el Señor le dice a la mujer, no peques más. Ahora, ¿cómo se produce el perdón? A través del Jesús que es capaz de tomar el lugar de la mujer. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ya? Entonces, teniendo claro estos versículos, ahora vamos cerrando. Dije, no hay pecado grande o pequeño, nadie puede condenar a otro. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y quien condena puede condenar el que no tiene pecado. Todos debemos experimentar el arrepentimiento y la cruz. Es el dibujo que hice antes. Y nadie puede acceder al perdón sin la cruz en Jesús. Es decir, la única forma de alcanzar perdón de nuestros pecados es a través de la cruz de Jesús. Esta mujer no lo sabía, los fariseos no querían entenderlo, pero Jesús se adelanta a los tiempos y antes de que tenga que morir, él mismo carga con los pecados de esta mujer. Entonces, la mayoría de las personas se concentran en la mujer, en el pecado, en qué escribió, en qué pensaban los fariseos, pero lo que Jesús quiere que entendamos de esta lección es que Él da las palabras claves, precisas, con un comportamiento claro. Él estaba centrado en escribir en tierra, nadie sabe lo que estaba escribiendo, pero Él sabía lo que tenía que hacer, estaba esperando simplemente que ocurriera. Entonces, nadie puede condenar a otro, por cierto, pero también tenemos que tener claro que nuestro pecado es tan grave, por pequeño que nosotros lo veamos. Porque esa pequeña, como dice Santiago 2:10, una sola cosa de la ley que nosotros fallemos, nos hacemos culpables de todo. Por lo tanto, necesitamos estar aferrados a la cruz de Jesús. Y aquí está la enseñanza con la cual terminamos. La gran palabra de Jesús
Lo que Jesús dijo, ¿ya? Lo que Jesús dijo al principio es que el Señor sí puede sanar, limpiar, restaurar nuestras vidas. Y su gran mensaje, la actitud y las palabras precisas. ¿Cuál es la actitud precisa de Jesús? Jesús no se enfocó en el pecado de la persona, sino en la persona misma. No se sintió con la superioridad moral con que se sentían los fariseos, aunque Jesús sí tenía superioridad moral. Él tuvo una actitud humilde, ¿no? Y tampoco Jesús se desenfocó tratando de defenderse teológicamente frente a la acusación que le estaban, frente a la trampa que le estaban poniendo. No, Jesús mantuvo su mirada en su objetivo, que es traer y mostrar al mundo el verdadero amor de Dios. Y a esta mujer le quedó más que claro que Jesús sí le amaba profundamente. Y las palabras precisas. ¿Cuáles eran las palabras precisas? Yo no te condeno. Yo no te condeno. Entonces recordemos cuando nosotros tendemos a juzgar a otro porque se equivocó, porque se cayó, y no era tan bueno, no era acá, no era tan allá. Recordemos las palabras de Jesús. Jesús le dice a esa persona, yo no te condeno. Y quizás hay personas que han estado en este estudio que en algún momento, o quizás en muchos momentos, se han sentido condenados por su propia conciencia, condenados por algún error que han cometido, y el Señor viene también a ti y te dice, yo no te condeno. Yo no te condeno. Yo puedo condenarte porque yo no estoy involucrado en tu pecado, pero aún así yo no te condeno. Al contrario, yo te perdono. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús le responde al hombre que estaba en la cruz junto con él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, la aplicación del perdón de Jesús viene ahora y ya, en el momento preciso. Entonces, no tengamos la carga de pecados pasados, ni tengamos la carga de nosotros tener que portarnos bien para Dios. Nosotros recibimos el perdón por la gracia y a la vez comenzamos a vivir en un proceso de gratitud en el que cada día el Señor vuelve a perdonarnos y nos vuelve a decir, ni yo o yo no te condeno. Este es el tiempo de la gracia. No para justificar pecados, no estoy justificando, no. Estoy exaltando el maravilloso acto de Dios que es poner la misericordia al nivel de la justicia. La justicia se cumplió porque Jesús murió en la cruz, por esa mujer también. Pero a él, gracias a esa muerte en la cruz, puede aplicar su misericordia, que es el perdón. Y esa misma la aplica en nosotros. Amén. Amén. Hoy día, la mayoría de la gente de cualquier religión, incluidos los evangélicos, tiene más un trato fariseico con cualquier otra persona, con cierta superioridad moral contra otro, hacia otro. Pero nuestro trato debe ser más parecido a Jesús, al trato de Jesús. Yo no te puedo condenar, hermano. Yo no te condeno. Pero no lo hagas más. No peques más. Entonces, esa es como la actitud que nos da esperanza. Eso nos da esperanza. Además, nosotros hoy día tenemos la fortaleza de tener el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda mucho más de la ayuda que pudo haber tenido en ese tiempo esa mujer. ¿Cierto? Entonces, tenemos gran garantía. Amén. Vamos a terminar. Le doy la bienvenida si alguien ha venido por primera vez y comuníquenle a más personas de que estamos llegando a la mitad del estudio y ahora viene todo lo que es la semana de pasión, todo lo que es ya la caída de Jesús hacia la cruz, así que viene muy interesante lo que vamos a seguir aprendiendo. Comparte con alguien más, métanse a YouTube, pongan me gusta, escriban un mensajito, todo eso ayuda para que más personas puedan escuchar este mensaje tan esperanzador.